Tenemos al doctor Francisco Eguiguren, quien ha sido ministro de Justicia, ahora es profesor universitario en Derecho Constitucional y también ha sido comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en calidad de ex miembro de esta comisión, pues lo hemos invitado porque se ha llevado a cabo una visita de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí al Perú, ¿no? Estuvieron entre el 10 y el 13 de octubre y quisiéramos, por favor, doctor Eguiguren, que nos cuente cuál fue el objetivo de esta visita. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Mabel. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, doctor Eguiguren. ¿Cómo les va? Qué gusto. A ver, sí, si bien entiendo que aún está por difundirse el documento de la comisión que da cuenta de lo que hizo y de lo que observó en su visita, entiendo que la visita que hizo la comisión tenía dos objetivos fundamentales. Uno de ellos, ver la situación de la institucionalidad democrática y los derechos humanos en el Perú, y en segundo lugar, ver el tema de los derrames de petróleo, tanto en la selva como en Ventanilla. Entiendo que la comisión está por difundir las conclusiones de su visita al Perú. Ahora, sin duda, es un momento crítico en el cual realizan la visita, más aún cuando se está pidiendo una apreciación internacional de lo que está sucediendo. No es la primera vez que recibimos este tipo de visitas. Ya, por ejemplo, habían venido para conversar con los medios de comunicación de cuál era el estado de la libertad de prensa. En ese momento también tuvimos contacto con estos representantes. Pero ¿cómo se configura finalmente todo este aparato internacional al que estamos suscritos y que finalmente puedan dar una opinión de lo que sucede en nuestro país, ahora que el presidente ha solicitado también una opinión a la OEA? Sí, mire, a ver, hay algunas cosas, ¿no? Lo primero es dejar en claro que el Perú es parte del sistema interamericano en su foro político, que es la OEA, y en el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene a la Comisión Interamericana que presidí y a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, esto no es, digamos, un ente externo que se entromete, respeta reglas diplomáticas. En segundo lugar, la Carta Democrática cuya ha invocado el gobierno del Perú, bueno, hay que decirlo porque creo que también esto es importante históricamente, la Carta Democrática se firmó en Lima como conclusión de un largo proceso en la OEA y se firma paradójicamente un 11 de septiembre del 2001, es decir, coincidente con el atentado a las Torres Gemelas. Pero entonces se firma en Lima, es un instrumento que se concretó en el Perú, eso también es simbólico, ¿no? Ahora, no es la primera vez que se da, como usted muy bien dice, este tipo de pedido de visitas, ¿no? Recordemos que en la época de la transición, tras la caída de Fujimori y el gobierno de Paniagua, tuvimos el apoyo de la OEA en la persona del canciller, embajador Stein de Guatemala, que aportó mucho al proceso de transición pacífica y democrática en nuestro país. Y que en este caso lo pide el gobierno Perú, que puede pedirlo al amparo del artículo 17 de la Carta, cuando considera que puede haber un riesgo para la institucionalidad democrática, para el ejercicio del poder. Esto no es malo, pienso yo que puede traer en la actual situación de aguda polarización que vive nuestro país. Cada día los discursos, los tonos de parte del gobierno, del presidente y de instituciones como el Congreso o la Fiscalía suben, se elevan de nivel y crean un clima de inestabilidad, de ingobernabilidad, que creo que es insano, y al parecer las partes involucradas no tienen o la voluntad o la capacidad o la posibilidad de sentarse a conversar y buscar un desarrollo más civilizado de estas relaciones políticas, porque incluso la oposición, las labores de oposición, que son legítimas en una democracia, deben ejercerse en un clima, digamos así, de gobernabilidad. Y el gobierno también tiene que entender que existe una separación de poderes y que cada institución cumple su papel. Parece que eso no está funcionando en el Perú. Sí. Doctor Eguiguren, permítanos por favor hacer una breve pausa, si nos puede esperar un instante, después de la cual queremos que se refiere específicamente a las misiones, las actividades que pueda tener
los enviados de la OEA al Perú, si es que se concreta eso, como se prevé en la reunión del Consejo Permanente de la OEA prevista hoy a la 1:30 de la tarde, hora peruana. Retomamos nuestra conversación con usted después de una breve pausa. Estamos conversando con el constitucionalista y exministro de Justicia, Francisco Eguiguren, sobre temas que tienen que ver con el sistema interamericano de derechos humanos en general y específicamente sobre la sesión que tendrá lugar esta tarde del Consejo Permanente de la OEA, de la que se puede derivar que una misión visite nuestro país. Si este fuera el caso, señor Eguiguren, ¿qué tareas le competiría a asumir a esta misión que nos visite? Bien, en verdad no sabemos exactamente si el pedido del gobierno del Perú de que se active la carta sea acogido, pero creo que existen grandes posibilidades de que así sea, porque cuando lo pide un gobierno, ya digamos, su anuencia está garantizada, porque siempre para hacer cualquier decisión y visita se necesita la anuencia del gobierno. Entonces, es muy posible que se apruebe, podría ocurrir que no, pero es posible que ocurra. Si esto ocurre, la OEA designará una misión que suele estar integrada por diplomáticos, cancilleres o embajadores de alto nivel, que vendrían al país y harían una observación, digamos así, lo cual tiene de positivo que obviamente no va a escuchar solo lo que ha dicho el gobierno o lo que va a exponer el gobierno, sino debe reunirse con las distintas instituciones, con también medios de comunicación, en fin, formarse una idea de cuál es la situación que existe en el Perú en el plano de la institucionalidad democrática, porque la finalidad de la Carta es garantizar el funcionamiento de la democracia, de los derechos humanos, de la separación de poderes, etcétera, ¿no? Entonces, ellos mirarán, escucharán a todos, y eso es positivo, y harán un informe al Consejo Permanente para que éste pueda decidir si, por ejemplo, el Perú necesita algún tipo de asistencia para poder realizar un diálogo interno, por ejemplo, una mayor garantía para el funcionamiento de la institucionalidad democrática, evitar que se pueda producir una ruptura del orden constitucional. Pero primero es venir, mirar, escuchar a todos y hacer un informe, ¿no? Ese es el objetivo de una misión, ¿no? Ahora, doctor Eguiguren, la tendencia entre todos los países de la región es la clara lucha contra la corrupción. Y aquí estamos hablando de un presidente que está siendo investigado por varios casos. Eso también lo debe tener en cuenta, en todo caso, la OEA, ¿correcto? Sí, sin duda. Como también, fíjese, si bien este es un tema ahora del Perú, que lamentablemente, yo sí le quiero decir mi opinión, ¿no? Por favor. Yo creo que lo que vivimos en todo este tiempo es una situación muy lamentable, ¿no? Un sector de oposición que cuestionó el resultado electoral y fue a la OEA cuando estaba cerrada, no la recibieron, ¿no? Y un gobierno que no ha hecho los esfuerzos para crear, digamos, un clima de apertura, de convocatoria en aras de una gobernabilidad, dado que no tiene mayoría en el Congreso. Pero esta situación, que se empezó a gestar antes de que el gobierno del presidente Castillo asuma el poder, con pedidos de vacancia, un sector del Congreso que lo que quiere es salir del presidente a como dé lugar, y un gobierno que busca defenderse para que no lo destituyan. Es una pena, es lamentable que nuestro país, a un año y pico de gobierno, esté enfrascado en la política nacional simplemente en este pleito sin solución, y que no se dé el tiempo suficiente para gobernar, para mirar el mediano plazo. Entonces, yo creo que sí hay una crisis política, su magnitud la evaluará la OEA, pero tengo la impresión que una mirada internacional, independiente, puede ayudar, porque este no es solo un problema del Perú, fíjese. Sí. O sea, en América Latina ha ocurrido ya en varios países algo que es un poco perverso, que es ajeno a los sistemas presidenciales. Y es que cuando los congresos tienen una presencia de oposición, buscan tumbarse a los presidentes. Y esto no es un solo problema de Perú, ¿eh? Doctor Eguiguren, pero ¿la OEA acaso puede evaluar el contenido de esta denuncia constitucional y darle la razón al presidente, quien dice que esto es un golpe de Estado? No creo que ese sea el papel de la OEA, y por estar a cargo la eventual misión de diplomáticos van a saber pulsar bien las cosas. Ellos tienen que contribuir a que haya un diálogo, y en un diálogo pues no hay que tomar partida de antemano, ¿no? Yo creo que más el gobierno lo sustenta de acuerdo a cómo ve el problema, pero cuando la misión venga y escuche al Congreso, a la Fiscalía, a los medios de prensa y otras instituciones, se formará una opinión general y va a constatar que hay un
claro clima de polarización, de discursos agresivos, confrontacionales, de falta de diálogo, y tendrá que ayudar a que esto camine. Por supuesto, si ellos ven que alguno de los actores políticos está quebrantando el orden constitucional, seguramente lo dirá. Pero yo creo que lo importante primero es obligar o propiciar que las partes se sienten a dialogar convocados por un tercero, porque queda claro que por ellos mismos no son capaces de hacerlo, ¿no? Y la ciudadanía creo que está un poco cansada, harta de esta confrontación política que no termina, ¿no? Y que distrae temas más importantes del país. Señor Eguiguren, usted habla de una polarización política, pero hay unos tweets de los últimos minutos publicados por el Ministerio Público recordando que su función no es política, es perseguir el delito, es investigar a quienes hayan podido cometer actos criminales y en este caso corrupción. De manera que cuando el presidente de la República interpreta la denuncia que ha hecho la Fiscalía como un golpe de Estado disfrazado, estamos ante una distorsión grave de los hechos. No hay una polarización política solamente. Acá hay un cuestionamiento que un poder del Estado hace sobre el titular de la investigación criminal en el Perú. Bueno, hay denuncias que en el caso del presidente de la República, por mandato del artículo 117 de la Constitución, que yo hace 15 años vengo proponiendo y sosteniendo que se modifique para ampliar las causales de acusación, pero tampoco la Fiscalía puede ignorar que existe el artículo 117, ¿no? O sea, le plantea una denuncia ante el Congreso que no encaja en lo que prevé el artículo 117, también utiliza medios de prensa, también, o sea, entra al juego político, lamentablemente, ¿no? Y el Congreso, que es un órgano político, va a calificar ¿Usted esto. está afirmando entonces que la fiscal de la Nación está entrando al juego político? Yo creo que es parte del problema. Está en su función en investigar el delito, como lo ha venido haciendo, y en presentar una denuncia. Está en su función. Yo prefiero un órgano, en este caso el Ministerio Público Judicial, que manejan más su tarea en el plano jurisdiccional y no tanto en el plano mediático, porque eso le da casualmente ribetes políticos al asunto, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un clima de polarización en general en nuestro país, no solo en los órganos políticos, no solo en el gobierno del Congreso, también en las instituciones, también en la prensa. Pero ahora, respecto del artículo 117 que ha mencionado usted como una piedra de toque para ver la institucionalidad, ¿no es lo correcto lo que se ha hecho? ¿Someter en consulta esto ante el Tribunal Constitucional? ¿Podrán acoger esta consulta en tribunal? No, el Tribunal Constitucional no atiende consultas. El Tribunal Constitucional se pronuncia ante procesos. Podría ser un proceso competencial o si es que alguien plantea un amparo. Y la consulta está enmarcada justamente en un proceso competencial. Claro, por cuya eso, ampliación ha sido solicitada. Consulta. Finalmente no es una consulta. El tribunal tendrá que resolver sobre el tema. Y sí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que es un órgano jurisdiccional, no un órgano político, es una instancia adecuada. Lamentablemente el tribunal tuvo oportunidad en casos anteriores, por ejemplo, de regular mejor, a falta de norma constitucional, el tema de la vacancia por incapacidad moral o muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sí, el tribunal, como el Poder Judicial, son órganos jurisdiccionales, no órganos políticos. Son instancias apropiadas para interpretar la Constitución y para decir cómo se debe aplicar, ¿no? Muy bien. Pero yo llamaría, como digo, creo que ojalá, si se da esta misión y es bien conformada, porque también eso es otro tema, ¿no?, que venga a aportar un clima de diálogo más alturado dentro de la discrepancia legítima política, en un clima pluralista, tolerante, con más sensatez que exabruptos. Yo creo que hoy priman los exabruptos y falta la sensatez. Y yo creo que la ciudadanía ya está cansada de esto. Esto desprestigia al sistema político y al Perú en su imagen internacional. Entonces, ojalá que si la OEA participa, ayude a encaminar un poco este debate político para que la discrepancia política se dé dentro de parámetros compatibles con la democracia y la tolerancia. Muy bien, muchas gracias, doctor Francisco Eguiguren. Ojalá que podamos llegar a esos niveles de sensatez y de tolerancia que usted preconiza. Muchas gracias por su presencia.